Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo vas? Buenos días, gracias a ustedes por invitarnos y bueno, por tratar este tema que realmente es muy grave y delicado, desde ¿no? todos los puntos de vista. Sí. Bien, y ayer salteña, además, ¿no? Que no es menor aparte. Claro, Sí, sí. mismo de Salto. De Y ayer Salto. hubo una marcha en Sí. memoria de los fallecidos, también en reclamo de la renuncia de autoridades, de que no sigan los traslados, porque en realidad hay pautados cerca de 40 traslados más. Están pautados en realidad todos los traslados. Son 80 pacientes. Hay 80 que quedan todavía en la aldea. Está pautado hacerlo en por lo menos 3 o 4 traslados porque son grupos diferentes con patologías diferentes, entonces los trasladan digamos, con un sistema de agrupamiento en ese sentido. Está bueno, ¿no? Para la gente, para comprender el problema, es decir, bueno, ¿qué tipo de pacientes estaban en la aldea de La Bondad? ¿Qué tipo de patologías tienen y qué atención recibían? Los que estaban en la aldea de La Bondad, que fueron trasladados, el primer traslado, ese famoso traslado que se hizo en el avión de la Fuerza Aérea, eran pacientes con parálisis cerebrales severas, con trastornos irreversibles. O sea, con atención permanente, con una atención, demanda con atención total. 24 horas de personal médico, 24 horas, y personal no médico, que son las asistentes, que son las que están permanentemente con ellos. Eran personas, en la mayoría de sus casos, de más de 20 años de internación en el centro, o sea, fueron internados cuando eran niños. Ya con esas patologías. Con esa patología que es de nacimiento, claro. Y luego transcurrieron toda su vida, digamos, en ese espacio físico. ¿Son personas abandonadas o las familias las visitan, las acompañan? La mayoría tiene un acompañamiento no sistemático de la familia, en algunos casos excepcionalmente sí, pero hay algunos casos sí de que hay casos de abandono. Porque sirve mucho para contextualizar de qué gente estamos hablando. Sí, ¿no? Es importante saber que este tipo de personas que está internada ahí tiene dos tipos de vulnerabilidad. Una es el problema que tienen patológico, que muchas veces además es agravado por varias patologías que están que se dan en el mismo paciente, pero además la vulnerabilidad social, porque son de contexto socioeconómico realmente crítico, claro. Y en muchos de los casos los padres viven en otros departamentos y a veces también tienen que bueno, hacer un esfuerzo importante para poder trasladarse hasta ahí. Por lo tanto, su familia, su contención, el apoyo son los funcionarios de la aldea. Claro, Y eso es lo importante. En el caso de Ricardo, que falleció en estos últimos días, fue el último paciente que falleció luego del traslado. La familia lo que decía es que, claro, ellos lo dejaron ahí porque no podían con toda la patología mantenerlo, cuidarlo, pero que sí estaban en contacto, pero que no les avisaron ni del traslado, ni de la internación, ni del fallecimiento. Sí, eso es así. No se le avisó ninguna de las tres cosas. Más o menos un mes y medio antes fue una persona del INAU y le dijo que en algún momento iban a ser trasladados, que se les iba a avisar, que se iba a coordinar, y ese fue el último contacto que tuvieron desde lo formal con este tema. Luego se enteran, porque fue público el traslado, ahí preguntan y efectivamente su hijo había sido trasladado, no le avisaron que había sido internado y en definitiva no hubo un aviso formal tampoco del fallecimiento de Ricardo. Cuando ellos se enteraron, Ricardo ya estaba llegando su cuerpo a nuestro departamento. Fuerte, ¿no? Tristísimo. Sí, tristísimo. Ahora, ¿los pacientes estaban bien en la aldea? Porque el Ministerio de Desarrollo Social habla de que estaban mal. La ministra lo dijo el otro día. Habló de muertes en el centro. Habló de muertes en el centro, habló de un informe que supuestamente se va a presentar mañana en el Parlamento de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que hablaba de un foco infeccioso en el lugar, es decir, que los pacientes corrían riesgo de vida ahí. Bueno, nosotros desmentimos las versiones de la ministra, primero en cuanto a mal atendidos, como dijo ella, que usó además esa palabra. Si hubiesen estado mal atendidos, eran pacientes que su expectativa de vida no llega a los 20 años normalmente. Y estamos hablando de pacientes que todos tenían 30, 33 y 37, los tres casos específicamente que fallecieron. Y durante todo ese periodo de vida fueron cuidados ahí. Resulta que vienen a teóricamente ser mejor atendidos y fallecen 3 personas de 16, lo cual es un número altísimo en un promedio de 10 días. Y en cuanto al brote ¿Hay una cuarta persona internada? Hay 2 personas más internadas. 2, una niña y un niño.
niño y niño, porque a veces también digo, porque la ministra también hizo referencia a los que son adultos. Claro, porque no son muchos adultos. tienen más de 18 años. Biológicamente tienen más de la mayoría de edad, pero en realidad no son adultos, son los eternos niños, porque en definitiva tienen discapacidades severas que Sí, porque ese era otro no son argumento adultos. del Ministerio, diciendo que el INAU no puede seguir encargándose de mayores de edad. A nosotros nos parece que si la ministra quiere planificar sus nuevas políticas de acá en adelante, nos parece bárbaro. Pero no se puede quitar la responsabilidad con ese discurso, porque hasta ahora esa es la política que ha llevado adelante el INAU. El INAU financia este tipo de ONG para que hagan este tipo de tratamientos y que cuidan a niños que no los pueden cuidar sus familias. Por lo tanto, no podemos cambiar de un día para el otro el discurso. Si lo quiere planificar para adelante, fantástico, pero en este caso estaban bien cuidados. Sobre el brote epidemiológico, que me parece que no es un tema menor, los funcionarios y el personal médico de Aldea lo desmiente. Desmiente. Lo desmiente. Pero ¿te consta que hay un informe de salud pública de ACE al El respecto? informe de salud pública que yo escuché, la versión de la ministra, y ahora salió un comentario de salud pública. De todas maneras, ayer se realizó la autopsia de Ricardo Torres en el departamento de Salto, y esa autopsia creemos que es la primera que se hace, de los otros dos casos no se hizo. Creemos que va a arrojar luz a todo esto. No había un brote epidemiológico. Si hubiese habido, nos parece irresponsable la actitud también de decir hay un brote epidemiológico y resulta que se trasladan a un lugar donde no existe brote epidemiológico teóricamente, una institución donde hay otros niños que no están en la misma característica. Pero además, digo, eligieron 16 y justo esos 16 en 100 niños eran parte de un brote epidemiológico. Nos parece más una excusa que algo razonable. Bien, Cecilia, ahora seguimos charlando. Vamos a recibir telefónicamente desde Salto a Fabián Medina, es el presidente del sindicato Aldea de la Bondad. Fabián, buenos días, gracias por atendernos. No, por favor, a los órdenes. Bien, Fabián, contanos cómo era la situación, cómo se enteraron y por qué el traslado. El traslado se hace por una revisión de los convenios que presenta INCOS, el de la Bondad, contra el INAU, con la falta económica de recursos justificando a la empresa. Y ahí empieza todo el proceso de que le llegó el traslado. Ahora, pero, Medina, ¿por qué rescinde el contrato? ¿Por qué rescinden ese acuerdo? INCOS, al de la Bondad, decía que no tenía los rubros suficientes para cubrir el servicio, y INAU decía que estaba legalmente al tope, o algo así. Entonces ahí empezó todo el conflicto. Entonces en ese momento el de la Bondad pretende que no podía continuar y rescinde los convenios. Bien, ahora el INAU dice también que esta decisión respondió a otros motivos. Por ejemplo, el dinero aportado a la institución no se reflejaba en la atención a los pacientes, el personal a cargo no estaba debidamente capacitado, se buscaba alojar a los internos en colonias más chicas y más aisladas. ¿Qué tenés para responder, Fabián? Mirá, sobre el tema de mal atendido, nosotros desmentimos y estamos analizando en estos momentos que ya hay que poner un tope a las declaraciones porque está infundado. Yo escuchaba recién a Cecilia, la diputada, donde decía que gurises en promedio de 12 a 15 vidas, y por ejemplo Sandra Ribarena, que está internada en el centro Camino Montevideo, tiene 50. Mal atendido, ¿no? Gurises que están hace 20, 30 años en la cama, no tienen una herida, un enrojecimiento en zona de apoyo, así que está totalmente equivocada. Bien. Sobre sí, los rubros capaz no se reflejaban en lo que era la parte de lo que la empresa podía brindar, estamos de acuerdo, sí, no hay ningún error en eso, pero no solo la atención los trabajadores que estábamos ahí, estamos totalmente dedicados a que los gurises salieran adelante, que no tuvieran nada, que tuvieran su recreación, que tuvieran su servicio, que se les brindara lo mejor posible. De la parte de los trabajadores, de la parte de la fundación, de la institución, eso tiene que dar la revisión de cuenta al Estado, Claro. que hacía con los rubros. Claro. Bien. Pero ustedes entienden que ese dinero, la organización, la ONG, lo administraba bien, estando ahí, siendo los trabajadores, conociendo cómo era el paño. Y mirá, por eso fue la revisión de los convenios, cuando INCO presenta y automáticamente dice que sí, que los rubros eran suficientes y que el porcentaje que tenía de pérdida era por otro lado, no por el tema de lo que se le brindaba a los gurises. Claro. ¿Ustedes entienden entonces que la aldea debería seguir funcionando? No, los trabajadores decimos que no. Ah, que no. No, la Fundación INCO como el de la Bondad, no. Pero no era el objetivo de llegar así. Bueno, si durante 38 años el de la Bondad gestionó un convenio con INAU, tuvieron todas las pautas, desde el departamento hasta lo nacional, de decir, bueno, vamos a un recorte por acá, esto sí, esto no, y la aldea podía seguir funcionando, pero con ciertas articulaciones que llegaran a una gestión buena, y que estuviéramos todos trabajando, con todos los gurises dispuestos, con todos los gurises bien atendidos,
En la parte de edilicia, en la parte te dando de servicio de alimentación, vestimenta y demás, no. No era parte de atención directa a los gurises, que era el cuidado. Claro. Bien. Tanto el médico que los trataba como ustedes, los funcionarios, habían advertido sobre los peligros de trasladarlos. Mirá, hay informe del doctor de la institución, donde ya lo tenemos, el sindicato lo tiene en mano, donde advierte y dice que no recomienda los traslados por la discapacidad que tienen los gurises, por la forma que tienen los gurises y por muchas otras cosas más. Y nosotros habíamos dicho hace más de 2 años en la Comisión de Legislación del Trabajo, y después lo afirmamos en los medios locales cuando nos enteramos todo esto, que fue el 2 de octubre, dijimos que los gurises no iban a aguantar. Menos por tierra, en ese momento se hacen en ambulancia los traslados. Claro. Fabián, ayer dijiste que no quieren que sigan los traslados sin garantías y que van a tener que pasar por arriba de los funcionarios. ¿Esta medida la van a llevar entonces? Estamos convencidos que los traslados se hacen sin ninguna garantía sanitaria, como dice la presidenta Linao. Acá un día vinieron, 48 horas antes avisaron, se llevaron los gurises y después pasó lo que pasó. Ahora sobre el brote epidemiológico, un brote infeccioso que hablan, Sí. totalmente descartado. Acá siguen viviendo 50 gurises en la aldea de la Bondad todavía, sin designación a ninguna ONG. Y los gurises están impecables. En Shangri-La hay 40 gurises y no tienen ningún problema. No hubo foco epidemiológico. No hubo foco epidemiológico en ningún momento. ¿Y muertes, como dijo la ministra? Y las muertes yo no sé a qué se refiere. Fíjate que el estado de salud de ellos, por la misma discapacidad y la larga de vida que le damos nosotros los trabajadores, los gurises en cualquier momento pueden pasar. Ellos tienen un sistema inmunológico muy débil, muy frágil, ¿entendés? Donde hay cualquier gripe por cualquier otro lugar, y los gurises están ingresados con signos de impregnación viral. Bien. Eso es normal de la edad. ¿Cuándo normal de fue, la discapacidad. Fabián, la última evaluación del Ministerio de Salud Pública en la ONG? Y fue el día del traslado, que no lo hizo tampoco la institución, lo hizo en el avión. Bien. Bien. ¿Y antes? No, había inspecciones sobre la parte edilicia. Más te digo, el informe de salud pública que fue en agosto de este año, da como que el servicio está en buenas condiciones. Sí critica y sí sanciona edificio. o algo así el edificio, pero no la parte del servicio. Bien. Fabián Medina, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, a los órdenes. Buenos días, que pasen hasta bien. luego. Hasta luego. Cecilia, se pide la renuncia de autoridades. Sí, se pide la renuncia. Nosotros estamos pidiendo la renuncia de la autoridad que, sabiendo que había, digamos, habiendo sido advertida de que podía pasar lo que pasó, en definitiva tomó igual la decisión. Porque acá, con lo que decía Fabián, además queda muy claro, esto no era un tema administrativo, o sea, la discusión administrativa entre el INAU y la aldea IMCOS, que en definitiva era la ONG, era una discusión. Ahora, el estado de los pacientes y cortar por el lado más fino, que es decir, mira, los trasladamos, mientras además hay todo un proceso de discusión detrás de todo esto, donde los propios funcionarios se están armando en formas societarias diferentes, que INAU le ha ido pidiendo un montón de requisitos y que ellos en realidad están en condiciones de seguir atendiendo a estos chicos y de ser los propios gestores. Entonces, mientras se produce toda esa discusión, decide de todas maneras el INAU sacarlos. Por lo tanto, nosotros pedimos la renuncia y además lo que pedimos, y lo hicimos en forma escrita ya la semana pasada, el viernes, es la suspensión de los traslados, que es lo mismo que están pidiendo los trabajadores. Porque entendemos que no están dadas las garantías y al no estar dadas las garantías no se puede trasladar a un solo niño de la aldea. Perdón. Perdón. Bien, mañana la convocatoria del Parlamento. Mañana a las 10 de la mañana la convocatoria del Parlamento y bueno, intentaremos dar luz a algunas cosas e intentaremos convencer a las autoridades de que no hayan más traslados. Muy bien. bien. Cecilia Aguiluz, muchísimas gracias por Gracias. Muchas acompañarnos. gracias, Cecilia. ¿Estás bien, Juan Miguel? Estoy bien, estoy bien. Menos mal. Una chus. Bien, momento de repasar los principales títulos. Presenta Berkeley